¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hacía tiempo que no entrábamos con el asunto de la seguridad vial, la normativa que está cambiando constantemente y cuáles son las novedades que está habiendo. Y creo que es un buen punto, un buen momento ahora que están apareciendo muchas noticias sobre nuevos tipos de radares y sobre nuevas tecnologías para controlar a los conductores. Y también hacer un poquito de balance de qué es lo que ha pasado con esta famosa norma de eliminar el margen que teníamos de aceleración de 20 km por hora por encima de la velocidad establecida en una vía secundaria para evitar, en teoría, los accidentes de tráfico. Como ya os contamos aquí, no tiene nada que ver con eso, aunque evidentemente a mayor reducción de velocidad máxima, menores son las consecuencias, por ende, de los accidentes de tráfico y tienen que ser menores las cifras de fallecidos en las carreteras por este motivo. Y es una medida, bueno, pues que podría tener una continuidad sin fin, como un carrusel, hasta que al final llegáramos a una velocidad máxima de 10, 20 o 0 km por hora. En ciudades ya tenemos que soportar en muchísimas zonas una circulación a 30 km por hora, lo cual hace que realmente uno se plantee si merece la pena seguir conduciendo con coche dentro de la ciudad, que es, por cierto, lo que quieren la mayoría de los políticos a los que votamos y a los que elegimos. Pero dicho todo esto, me gustaría hablarte en este vídeo de si efectivamente qué es lo que está pasando con esta medida y especialmente también de la nueva tipología de radares que se está estableciendo, o al menos eso dicen, ya se están haciendo experiencias piloto en algunas comunidades autónomas y os voy a hablar de todo eso en este vídeo, no sin antes, por cierto, recordarte y pedirte que te suscribas al canal si es que todavía no estás suscrito a carwow.es, que mira que me extraña, pero si no lo has hecho, te pido que te suscribas al canal, que es gratis, le des a la campanilla y que pidas que todas las notificaciones te lleguen para no perderte ni uno solo de los vídeos de este canal. Venimos con muchas noticias frescas, ya antes de que se acabe el verano, muchas noticias potentes relacionadas con el tema de la seguridad vial y actualizaciones de cosas, y ahí lo voy a dejar, de la que te hablamos hace 2 años y que ahora vuelven a ser noticia. Vamos al lío. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, en los últimos tiempos se han venido hablando de 2 nuevos tipos de radares que realmente no lo son, pero a las que se le ha denominado como si fueran 2 tipos de radares. Unos son los radares en cascada y otros son los radares antifrenazo. Empezando por el último, lo de radar antifrenazo es bastante más fácil de asimilar de qué se trata y es supuestamente un tipo de radar nuevo, o al menos eso es lo que cuentan los medios de comunicación así por encima, que serviría para evitar todos esos conductores que cuando llegan a un radar que está señalizado, porque es obligatorio que los radares fijos estén señalizados, si no están señalizados no es legal que te multen y por lo tanto los radares fijos tienen que estar señalizados. Bueno, pues eso, que hacemos o hacen muchísimas personas cuando van conduciendo, de pisar el freno si es que se han pasado un poco de la velocidad para pasar por debajo del radar a la velocidad correcta. Y normalmente los que hacen eso pues frenan y luego vuelven a acelerar. Y la DGT se ha inventado 2 métodos o ha buscado 2 métodos para evitar que esto que se ha convertido en una costumbre entre muchos conductores pueda ser sancionado igualmente. ¿De qué manera se hace? Bueno, pues en el caso de los radares antifrenazo se ha estado hablando, y por eso lo comento porque no es cierto, de que es un nuevo tipo de radar que se coloca unos kilómetros antes del radar fijo, del radar normalmente que está puesto en los pórticos y que te multa si te pasas de velocidad. Realmente y normalmente no va a ser un nuevo tipo de radar especial, como dicen algunos, que va a medir la diferencia de velocidad y que no te va a librar del frenazo. Eso es un radar de tramo, que por cierto ya se están estableciendo muchísimo en España y hacen que muchas veces en determinadas zonas, como por ejemplo se me ocurre la AP7 justamente a la altura entre la provincia de Castellón y la de Tarragona, hasta la altura del río Ebro, la conducción sea bastante miserable. Y alguno que otro, pues especialmente los guiris, se despisten, no sé yo si les llegará algún tipo de multa. Desde luego a algunos de nosotros las multas que nos ponen en Europa y especialmente en Alemania, aquí sí que nos llegan. Pero eso es un radar de tramo y esto no es un radar de tramo, esto es simple y llanamente aprovechar que saben que muchas personas frenan en el último momento para colocar un radar móvil o un radar escondido, un radar de trípode, un radar colocado magnéticamente. Estas últimas generaciones de radares son extremadamente compactos y se pueden colocar y por supuesto esconder en cualquier sitio, pues es ni más ni menos que colocar un radar unos kilómetros antes móvil para hacerte la foto cuando tú todavía crees que te quedan unos kilómetros o estás cerca de llegar al radar fijo, pero todavía puedes seguir corriendo. Así que hay ocultos, escondidos en ese radar, te hace la fotografía porque no tienen capacidad en la DGT de poder calcular diferenciar
diferenciales de velocidad, entre otras cosas, por dos motivos. Primero de todo, que los radares de pórtico no están diseñados para mandar diferenciales de velocidad o hacer fotografías a los coches que pasan a la velocidad correcta por esa zona, se tendrían que reprogramar. Y en segundo lugar, es de cajón que si pasas a la velocidad correcta por esa zona, ese radar no saltaría, salvo que cambien la programación de estos radares, cosa que yo personalmente desconozco, pero no creo que sea posible, ni incluso desde un punto de vista legal. Aquí sí que simple y llanamente es esconder un radar unos kilómetros delante para evitar eso, que los conductores que vayan a frenar no sean sancionados y en definitiva pues estén convencidos, y es una forma temporal hasta que la gente lo aprenda, de multar a la gente y de seguir aumentando la cuota de recaudación que la Guardia Civil, a través de la Guardia Civil y de los cuerpos de seguridad autonómicos que tienen potestad en Navarra, en el País Vasco y Cataluña, tengan que cumplir para seguir sacando dinero de los bolsillos de los conductores. Mientras que los radares en cascada, de los que ya se ha hablado desde hace tiempo, de esto se viene hablando desde hace 2 años, son un nuevo tipo de técnica también de multa, que es exactamente lo mismo: poner un radar escondido o poner una patrulla móvil sin avisar unos kilómetros después de haber pasado el radar fijo, con lo cual los conductores ya piensan que el, entre comillas, peligro de ser multado ha pasado y por lo tanto vuelven a pisar y vuelven a continuar a la velocidad de crucero que llevaban antes de pasar por debajo de un radar. Esto se supone que se ha empezado a poner en práctica en la Comunidad Foral de Navarra y que podría extenderse a todo el país, y como siempre y con las serpientes de verano, la DGT hace sus campañas de propaganda en los medios de comunicación que dependen en una parte importante del pastel de la publicidad que les pone la DGT para tener su consiguiente propaganda y propagar, valga la redundancia, todos estos mensajes y sobre todo todas estas amenazas, como en otros veranos hemos tenido la de los drones, de la que nadie habla ya, y tantas otras que vendrán, como los dientes de león, las líneas verdes y cada cosa, pues eso, que se van inventando para que se supone que no bajemos la guardia. Por cierto, hablando de bajar la guardia, denunciar aquí y criticar con virulencia incluso esa vomitiva campaña de publicidad última de la DGT, en la que te ponen esas imágenes gore, esas imágenes extremadamente desagradables y repulsivas, que está demostrado incluso que generan un nivel de rechazo tal en una parte de la población que la gente desconecta completamente de toda esa mierda, igual que en otros ámbitos de la vida, y por lo tanto no tienen ningún tipo de influencia en la gente. Es más, influyen solamente a aquellos que están asustados, que están preocupados, que salen a la carretera con miedo, a ir todavía con más pavor al volante y a tenerle todavía más respeto a cosas que deberían de, en lugar de eso, trabajar para controlar mejor y para tener mejores capacidades al volante. Pero dicho todo esto, es interesante también como de nuevo la Unión Europea, en su armonización en las normativas de multas con los radares, nos ha hecho volver a cambiar y volver al sistema anterior, un sistema en el que se está demostrando que muchísimas personas estaban consiguiendo ganar los recursos por el asunto de la homologación de los radares y cuáles son las tolerancias de los mismos a la hora de hacerlos saltar. Y al final, lo que se busca en la Unión Europea también es una armonización técnica de eso, de cuándo salta un radar y específicamente de qué márgenes de tolerancia hay a la hora de ponernos una multa. Y las últimas noticias que nos llegan es que hay que aplicar la regla del 7. Esto es, para toda velocidad que sea inferior a los 100 km por hora, se supone que tendría que haber una tolerancia de unos 7 km por hora para ponernos una multa. Yo mismo he recibido multas en la M30 de Madrid, supongo que tú también, por rebasar 3-4 km por hora la velocidad máxima establecida en los túneles o en los aledaños o en las zonas de 70 que hay ahora en muchas zonas exteriores de la M30 también. No solamente en la de los túneles. Bueno, yo no sé cómo va a quedar esto, pero desde luego esto no sé si aplica también a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, y específicamente, por ejemplo, el de Madrid, estaba aplicando unas tolerancias muy inferiores a los de la norma del 7. Aquí lo que aplica es la normativa municipal y la normativa del exterior de las carreteras. Y luego tenemos unas tolerancias que se supone que son del 7% sobre la velocidad máxima establecida en una zona cuando vas circulando por carretera dentro de lo que es el ámbito jurisprudencial de la DGT y te pasas de velocidad. Un 7%, eso supone y significa, para que te hagas una idea, si hay un límite de velocidad de 120 km por hora, podrías estar circulando hasta 129 km por hora sin que saltara los radares. Si quieres bajar 1 km por hora la velocidad en tu control de crucero, pues eres libre de hacerlo. Los coches ya sabéis que han ido mejorando y afinando mucho la capacidad que tienen para medir las velocidades, pero también, como es cierto que hoy en día tenemos un mundo de fantasía y de color con los velocímetros, con todos esos diseños absurdos que se hacen dentro de los coches y que buscan solamente epatar a la gente y no dar una buena información, uno no sabe muy bien ya a lo que atenerse, porque a veces es difícil saber exactamente con la unidad, no solamente con las centenas y las decenas, a qué velocidad está circulando en un momento dado. Bueno, pero se supone que con la nueva normativa hasta 129 km por hora circulando no deberían de saltar los radares.
Y luego, por último, me gustaría reseñar o comentar el asunto de cómo va el tema de los accidentes de tráfico. Hemos vivido un momento muy extraño y muy diferente en el que de repente nos hemos tirado muchísimo tiempo confinados y todos más o menos que tengamos cierta capacidad activa de vislumbrar cómo funciona el tráfico a nuestro alrededor, convendréis conmigo que lo que fue la bandera verde para volver a circular sin ningún tipo de restricción fue un pequeño desastre en el sentido que pudimos comprobar como había muchísimas personas en la carretera que conducían o el nivel medio había bajado y eso se notaba en mayor torpeza en el volante a la hora de circular y en personas que habían perdido bastantes capacidades a la hora de ir al volante porque ya no estaban muy duchas antes de que eso sucediera. Yo al menos tuve esa percepción y de hecho se demuestra en el hecho de que el año 21 y especialmente en el 22 hubo un repunte muy importante de los accidentes de tráfico cuando, como digo, descorcharon el champán y nos volvieron a soltar a todos para ir donde nos diera la gana. Afortunadamente, esta tendencia tan desagradable y tan negativa se ha corregido en el año 23 y esto, aunque los accidentes de tráfico en el año 23 se han reducido con consecuencias fatales, siempre he defendido aquí que el muerto no puede ser nunca una unidad de medida de la seguridad vial, aunque es lo que se utiliza porque es lo más sensacionalista y lo que más amedrenta a la población, pero la cuestión es que en el año 23, con mayor nivel todavía, con mayor volumen de tráfico, se han reducido un poco los accidentes de tráfico y las víctimas mortales también. Por ejemplo, en el mismo mes de julio hubo 15 fallecidos menos, lo cual es una buena noticia, pero la cuestión es que parece que todo ha vuelto a su normalidad y también la gente, con su vuelta a la normalidad en el día a día, han conseguido de nuevo volver a amarrar al menos las capacidades de conducción, estar alerta y tener lo suficiente como para hacer que ya los estándares de las estadísticas vuelvan a su sitio. Y esos estándares de las estadísticas nos dan un dato muy curioso y llamativo, y es que a pesar, y esto es un fenómeno muy curioso y llamativo, a pesar de que ahora tenemos más tráfico provisionalmente en autopistas y en autovías, que decir de la famosa P7, especialmente en el tramo entre Alicante y Barcelona, la Junquera, que antes había millones de personas que se iban por la cochambrosa N340 porque no les quedaba más remedio para sus bolsillos y ahora todos vamos por ahí dentro. Bueno, pues a pesar de que ha aumentado mucho el tráfico en autovías y autopistas, lo cierto es que los accidentes en carreteras secundarias no solamente se han reducido, sino que han repuntado ligerísimamente, prácticamente están a la par que en el año 22. Si le metemos además, si le añadimos el factor corrector del aumento del tráfico, pues más o menos la cosa estaría equilibrada. Pero todo esto te lo cuento porque se demuestra una vez más que la normativa de los 20 km por hora que no podemos utilizar para hacer un adelantamiento en carretera secundaria no sirve para absolutamente nada relativo a reducir la siniestralidad en las carreteras. De la misma manera también que la reducción de velocidad de nada menos que 10 km por hora hasta los 90 en este tipo de vías tampoco ha reducido la siniestralidad respecto a años anteriores. Y en este sentido hay que subrayar igualmente que todas estas carreteras, cada vez que se repintan, se modifican, no tanto como se debería, lo que se hace además es que se aprovecha para aumentar de manera exponencial las zonas de línea continua y también todos los mobiliarios urbanos y elementos arquitectónicos que dificultan la visibilidad en los adelantamientos, con lo cual se acaba convirtiendo en una auténtica odisea hacer un adelantamiento, cuando además lo que nos encontramos es con trenecitos de conductores /as, asustados /as, que lo único que hacen es conducir detrás de un camión a la velocidad establecida sin ninguno de ellos respetar las mínimas normas de distancia de seguridad para dejar un hueco suficiente para que un automóvil cualquiera pueda realizar un adelantamiento con el suficiente margen de maniobra a la hora de volver a su carril. Y así, poco a poco, vamos perdiendo cada vez más capacidades de conducción, vamos perdiendo cada vez más nuestra capacidad para movernos por la carretera, nos vamos convirtiendo más en autómatas asustados y más que viene, puesto que, como os he ido relatando a lo largo y ancho de este vídeo, todas estas tendencias no se van a detener. ¿Qué es lo próximo que va a llegar? ¿Qué es lo próximo que nos van a imponer? Bueno, ya os lo dije hace 24 meses, 2 años. Estamos con el asunto de la famosa lucecita, una idea que está muy bien, pero que nos van a obligar a hacer pasar por caja. Sobre esto te hablaré en un próximo vídeo. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal porque te voy a dar información directa de los que están trabajando con la DGT para saber al final este asunto que tiene telecomunicaciones de por medio, servidores y la DGT en la nube, cómo narices va a terminar y cuánto nos va a costar de nuestros bolsillos, aparte de lo que es el dispositivo en sí. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante, a la par que instructivo, y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.